Tengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio de la carta a los Corintios, esperando pues poder ser de bendición y de edificación a cada uno de ustedes. Yo sé que muchas veces el corre y corre de la vida, tantas ocupaciones a veces nos roban la bendición de poder estudiar la palabra. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que tenemos esta oportunidad. Es el deseo de mi corazón poder ser de bendición y edificación para usted y que realmente usted pueda crecer en su vida espiritual, que usted pueda madurar y sobre todo que pueda desarrollar una vida espiritual firme, en una doctrina sólida, bíblica, 100%, y eso va a permitir que usted pueda vivir la palabra que usted predica, porque eso quizás es lo más importante en la vida del cristiano, ¿no? Poner por práctica la palabra. Bien, hoy vamos a ir al capítulo 5 y es importante denotar que en este capítulo 5 vamos a ver una situación crítica, una situación problemática que es bien común en las iglesias. Perdón hermanos, es algo que sucede continuamente en las iglesias y muchas veces nos encontramos con situaciones que se escapan de nuestra mano, a problemas serios y pues quizá a través de esta experiencia de esta iglesia de los Corintios podemos nosotros aprender. Entonces vamos a ver que tenemos el capítulo 5 prácticamente dividido en dos partes. Los primeros 8 versos donde se habla de la situación de un hombre miembro de la iglesia que está en un estado de desorden, en un estado de incesto y que realmente está haciendo daño a la iglesia. Y luego los siguientes versos, versos 9 al 13, pues vamos a ver la propuesta disciplinaria, o sea, cómo el apóstol Pablo ordena que se discipline a este tipo de personas, ¿no? Entonces, vemos que de la misma manera que en los Corintios, en la iglesia hoy día también hay miembros de la iglesia que viven desordenadamente, o sea, que tienen una conducta irresponsable y que muchas veces llevan una doble vida y esta doble vida los lleva a la inmoralidad. Y esta inmoralidad realmente no puede ni debe ser permitida dentro de la iglesia, ¿verdad? Si bien es cierto, vamos a aprender a través del capítulo 5 de que hay un proceso para este tipo de personas y lo que vamos a aprender hoy, no nos olvidemos de que debemos de poner por obra todo el procedimiento hasta llegar a este punto. O sea, como el punto final, ¿no? Cuando hay que tomar una decisión en cuanto a la condición de este tipo de personas que irresponsablemente están llevando una vida inmoral dentro de la iglesia. Ahora, entendamos, esto es alguien dentro de la iglesia, esto es un miembro de la iglesia que está llevando una vida inmoral, que está llevando una vida de pecado, una vida de fornicación. Entonces, estas cosas cuando se dan en la iglesia, pues hay que confrontarlas, hay que hacerle frente, hay que traer a la mesa la situación y buscar una solución. Si bien es cierto, acá el apóstol Pablo habla de una expulsión, no es menos cierto, amados hermanos, que en el contexto bíblico nosotros encontramos que hay un procedimiento
antes de llegar a la expulsión. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad?, cómo podemos nosotros tratar una situación de pecado dentro de la iglesia, y vemos que al final Jesús dice, entonces ténganlo por gentil, por publicano, por alguien indigno de pertenecer al gremio, a la congregación, a la iglesia. Entonces, ese procedimiento descrito en Mateo capítulo 18, creo que es el clave que nosotros entendamos. Ahora, lo que vamos a ver aquí en este caso de inmoralidad, en este caso de incesto, es que ya hay una situación permanente, ya hay una situación que está golpeando a la iglesia, que está afectando a la iglesia, y la iglesia tiene que accionar. Bien, vamos entonces a entrar en materia, hablando de miembros inmorales, hablando de esta situación de conducta irresponsable dentro de la iglesia. Veamos entonces lo que el apóstol Pablo nos regala, ¿no? Dice, leemos en el verso 1, 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Okay. Ahora, esta es una situación bastante delicada. Pablo dice, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia se esté dando ese tipo de situación? Algo que aún en el mundo de los incrédulos, aún en medio de los inconversos, eso no es común. O sea, ni aún en el mundo que está perdido, eso se da con la solvencia que parece que se está dando en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Pero fíjese que Dios de antemano ha advertido al pueblo al respecto. Si Dios conoce el corazón del ser humano y Dios sabe de lo que nosotros somos capaces, entonces Dios nos advierte para que nosotros no caigamos en semejante situación. ¿Okay? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 30, literalmente Dios había hablado al pueblo de Israel diciendo, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. ¿Okay? Entonces, pero esta situación que se estaba dando en la iglesia de los Corintios estaba golpeando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma gente inconversa estaba hablando de cómo era posible que esto estaba pasando en la iglesia. Una persona, miembro de la iglesia, metido con la mujer de su padre. ¿Okay? Bueno, ahora, esto sabemos que pasa, ¿no? Situaciones como esta pasan. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que el hecho de que pasen no es que nosotros vamos a permitirlo. Nosotros no podemos aprobar una situación como esa. Todo acto de inmoralidad, todo acto pecaminoso, la iglesia debe de actuar para refrenar esa situación. Ahora, sí, se va a dar, es cierto. Van a suceder, sí. Pero la iglesia debe de tener una posición firme, cero tolerancia para estas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se habla de una pareja homosexual. ¿Okay? Una pareja homosexual, la iglesia no tiene por qué rechazarla. La iglesia debe de abrir los brazos y recibirla y hablarles el evangelio, predicarles la palabra. ¿Okay? Pero lo que la iglesia no puede hacer es abrazarlo dentro de la membresía mientras ellos no se conviertan y dejen esa práctica que es una práctica abominable ante los ojos de Dios, porque está escrito que es maldito el hombre que se acuesta con un hombre. Entonces,
esta pareja de homosexuales, sí, les damos amor, les damos atención, les prestamos beneficios, les ofrecemos el evangelio, les ofrecemos la palabra, ¿no? Pero de allí a abrazarlos como miembros de la iglesia, como parte de la congregación, los santos, el pueblo escogido por Dios, no se puede. Y no es porque discriminemos, es que simplemente para que nosotros lo abracemos, esta persona tiene que arrepentirse de su vida inmoral y convertirse a Cristo Jesús. Entonces sí, lo abrazamos, entonces sí lo recibimos, entonces viene a ser parte del gremio, parte de la congregación del pueblo de Dios. De lo contrario, no. Ahora, muchas veces sucede que estando ya dentro, entonces la persona cae en semejante acto de inmoralidad, como es el caso que estamos viendo aquí en la iglesia de los Corintios. Ahora, acuérdense que la iglesia de los Corintios tenía dos puertos y había mucho tránsito en la época de los romanos, donde esta ciudad era influenciada por ese tránsito de personas, comerciantes que pasaban por un lado y por el otro. Había mucha influencia de carácter sexual, pero lo más grave yo creo que en el caso de los corintios era que la ciudad tenía a esta diosa del sexo, a Afrodita, la diosa del sexo, como su patrona. O sea, ustedes los que han sido católicos en el pasado saben que cada pueblito tiene su santo patrón, ¿no? Es algo común en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, ¿no? En todos los países, cada pueblito tiene su santo patrono o su virgen que es patrona, ¿no? Bueno, esta diosa era la patrona de los corintios, la diosa del sexo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la ciudad de los corintios estaban bajo una perversión sexual bastante marcada. Y por eso es que se dan situaciones como esta, cuando hay una degeneración sexual, cuando hay una mente morbosa, cuando hay una mente que realmente está enfocada en la inmoralidad, va a ver estas cosas como normal. Lo que está pasando hoy con la vida de los homosexuales y las lesbianas, o sea, es algo normal, ¿no? Entonces ellos pueden hacer, es más, están reclamando sus derechos, están en algunos lugares se les permite que se case, en otros lugares han ido todavía más lejos, les permiten adoptar hijos, o sea, es un desorden. Es un completo desorden. Ahora, esto es importante. Iglesia, nosotros no podemos permitir eso dentro de la iglesia. Y no me malentienda, estas personas son bienvenidas. Nosotros las recibimos como visitantes, como candidatos a escuchar el mensaje, a que reciban la palabra de Dios. Sí, nosotros les abrimos los brazos, les abrimos las puertas y les predicamos y les mostramos el amor de Cristo. Pero si estas personas no se convierten y no dejan ese estilo de vida de inmoralidad, entonces lamentablemente nosotros no podemos abrazarlos como miembros de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y es lo mismo en la otra dirección, lo que está pasando con este hombre que está en incesto. O sea, lo que Pablo está diciendo, entonces hay que desligarlo, ¿no? Y vamos conforme vayamos avanzando, quizás vamos a entender un poquito más cuando lleguemos a la parte disciplinaria, ¿no? Entonces leemos entonces el verso 1. Esta era la situación, un hombre que estaba metido con la mujer de su papá. Verso 2, y vosotros estáis envanecidos. Ahora, acuérdense que le está hablando a una iglesia. Si bien es cierto, una iglesia que está en una sociedad o en una ciudad pervertida, una ciudad donde había mucha influencia de inmoralidad sexual. De hecho, si usted se da cuenta, capítulo 5, 6 y 7, Pablo hace énfasis, hace una exhortación clara a la pureza sexual. ¿Por qué? Porque los corintios tenían la mente envenenada, como mucha gente hoy día que se han vuelto adictos a la pornografía, que se han vuelto dados a la inmoralidad sexual, que ya no se conforma con tener una mujer, ya no se conforma con tener un marido, sino hay un desorden en la vida sexual.
por lo mismo. Ahora, mire lo que dice el verso 2. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces Pablo va a expresar de una manera dura, fuerte, sólida, pero con indignación. O sea, Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes han permitido eso? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia eso sea permitido? O sea, no tiene sentido. Ahora, mire, muchas veces hay iglesias que permiten cosas como estas, cosas semejantes o cualquier tipo de pecado. La iglesia no debe de consentirlo. O sea, de que pasa, pasa, pero de que pase a que la iglesia lo consienta son dos cosas diferentes. Es como el padre de familia con sus hijos. O sea, llega un hijo llega un momento donde el hijo se convierte en adulto y el hijo tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Y si el hijo escoge un mal camino y empieza a hacer cosas indebidas, ahora es responsabilidad del hijo. Ahora, la responsabilidad del padre recae en si le aprueba esas cosas. O sea, creo que el padre lo que debe de hacer es hacerle ver a su hijo, hijo, usted es libre de decidir eso, pero sepa que yo no apruebo, yo no estoy de acuerdo con eso. No cuente conmigo. Esa es la posición del padre. Entonces, esa debe de ser la posición de la iglesia. O sea, nosotros no podemos permitir que alguien esté practicando el pecado dentro de la iglesia. Entonces, si hay alguien que está dentro de la iglesia y quiere estar practicando el pecado, entonces hay que meterlo en este proceso que hablábamos de Mateo 18 y entonces llegamos a la conclusión que el apóstol Pablo llega aquí. O sea, ¿cómo es posible que permitan eso, iglesia? Están ustedes envanecidos. ¿Ok? Verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ¿está conmigo? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 5, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, este verso 5 es quizá el más importante en esta primera parte del capítulo 5. Entonces, Pablo usa la expresión entréguenselo a Satanás. Suena fuerte, suena duro, pero como iglesia, si nosotros, por eso mencioné el capítulo 18 de Mateo hace un momento. ¿Por qué? Porque en Mateo 18 se nos da un procedimiento. Entonces el procedimiento empieza cuando tú eres testigo del pecado de la persona, dice, ve a solas con él y hazle ver. Dice, busca a 2 hermanos y ve con él y nuevamente habla. Si aún así permaneciere, dice, no se arrepiente, entonces dice, ve y dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, o sea, este es el último paso, entonces hay que expulsarlo de la iglesia. Ténganlo por publicano, no digno de ser parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que este individuo hay que expulsarlo de la iglesia. Este individuo no es digno de ser parte de la congregación, de los redimidos, de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque este tipo de persona está pisoteando la sangre de Cristo, está menospreciando el sacrificio de Jesús, se está burlando del efecto de la palabra, del efecto del Espíritu en él. Entonces, no podemos nosotros permitirle que esté. Ahora, Pablo dice, entréguenlo a Satanás, o sea, entréguenlo al mundo. Satanás sabemos todos que es el príncipe de este mundo. Entonces, esta persona quiere vivir en el pecado, bueno, váyase al mundo. Allá en el mundo gobierna el pecado y gobierna Satanás. Entonces, vaya y diviértase. Y entonces dice Pablo, y esto es bien interesante que nosotros lo remarquemos, porque dice Pablo en el verso 5, a fin de que el espíritu sea salvo.
Entonces quiere decir que una persona siendo salva puede caer en semejante error. Bueno, según dice Pablo, podría ser. Entonces, ahora, cuando es entregado a Satanás, es entregado en el mundo. ¿Para qué? Para que estando en el mundo, la persona reaccione y se arrepienta y se convierta de corazón y vuelva y entonces sea restaurado. O sea, esta es la parte que nosotros tenemos que entender. O sea, no es que le vamos a cortar la cabeza al hermano. No, el hermano falló así como tú puedes fallar, así como yo puedo fallar. Todos fallamos. Ahora, mientras estamos en pecado, no podemos enlazarnos en la iglesia, sino hay que cortar a esta persona, quitarle todos los privilegios, quitarle todas las bendiciones que la iglesia propone para esta persona. Y entonces cuando la persona se encuentra allá en el mundo, si se arrepiente y se convierte de su mal camino y se vuelve al Señor, entonces iglesia, nosotros abrimos los brazos y le recibimos y le restauramos como el Padre del hijo pródigo. Regresó y dice que él hizo fiesta, hizo banquete, mató el becerro gordo, porque su hijo que estaba muerto había vuelto a nacer, estaba perdido y fue encontrado, y ya saben ustedes la historia. Entonces, eso es lo que Pablo está dejándonos saber. O sea, hay que hacer esto con el fin de restaurar a la persona. Entonces, es posible que si la persona fue salvo, yo sé que esta pregunta puede surgir si usted está escuchando en este momento. Puede decir que esta persona es salva y cometió esta situación tan crítica, tan tremenda. Y entonces se va al mundo, puede ser que muera en el mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. A fin de que su espíritu sea salvo. Si la persona en esta condición, en esta situación, pierde su vida, ahora, y es salvo, entonces habrá una situación vergonzosa para esta persona. Ahora, lo que yo entiendo es que Pablo está tratando de darnos a conocer a nosotros que esta persona, si en verdad es salvo, el sacarlo de la iglesia va a ser un beneficio para la persona, para que él pueda mantener una situación donde no está golpeando y haciendo daño a la iglesia, porque allá afuera en el mundo va a estar en medio del mundo, allá que se revuelque en el mundo, que se revuelque en el pecado, porque allá eso es lo normal, pero aquí dentro de la iglesia, no, mi hermano, eso no se puede, ni se puede permitir. Así que si tú eres una de esas personas que estás escondiendo, que tienes tu pecadito por ahí escondido, esperando que nadie se entere, más vale que te des cuenta que el daño que estás haciendo a la iglesia es grave y que el Señor del cielo es el que te va a pedir cuenta. Así que es mejor que de una vez reveles lo que estás haciendo, busques consejo, busques orientación, y el pastor es el responsable de poner disciplina a tu vida, con el fin de que no te pierdas, con el fin de que restaures tu vida, para que tu espíritu sea salvo. Quizás la carne puede ser destruida, pero a Dios no le interesa la carne. A Dios le interesa tu alma. Eso es lo que Dios busca. Entonces Pablo nos deja ver hasta aquí en estos versos de que esta situación es intolerable. O sea, la iglesia no lo puede permitir. Y mire, hablando en este mismo verso 5,
cuando Pablo le escribe a Timoteo, es interesante que Pablo menciona a dos personajes que él tuvo que hacer exactamente esto. O sea, Pablo no tenía ningún problema en hacerlo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, mire lo que dice en el verso 20. O sea, empezamos a leer desde el 18, quizás para que entendamos. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, muchos se apartaron de la fe, muchos cayeron en el pecado, de los cuales, verso 20, de los cuales son Emineo y Alejandro. O sea, dos personajes a quienes entregué a Satanás, dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Mire qué interesante. Cuando nosotros permitimos que estas cosas pasen en la iglesia, bueno, que se estén dando, porque de pasar van a pasar. La cosa es que cuando pasan, la iglesia tiene que intervenir. La iglesia tiene que confrontar a estas personas. Y por eso es que muchas personas lo esconden, muchas personas lo tienen oculto, pero se olvidan que la palabra de Dios dice que ante los ojos de Dios no hay nada oculto, que Él se va a encargar de sacar a luz todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces es triste y es vergonzoso que las personas, hasta cuando se les descubre, hasta entonces reconocen su error, mientras se rebuscan para esconder el pecado. No se dan cuenta que por esconder nuestro pecado nos espera la destrucción física, pero lo más grave, la destrucción espiritual. ¿Usted se recuerda de aquel Acán, aquel que pecó en el desierto y tomó de la maldición del anatema y la escondió debajo de su tienda en los tiempos de Josué? Y entonces el tipo, aun cuando habían recibido palabra directa de Dios, que no tocaran, ni mucho menos tomaran para sí las cosas que iban a destruir en Jericó, este Acán dice que tomó un lingote de oro y un manto y no sé qué cosas ahí que le parecieron de mucho valor. Y entonces dice, pues ¿cómo vamos a desperdiciar esto? Y entonces, como sabía la palabra, entonces lo esconde. Ahora, eso mismo es lo que hace mucha gente en la iglesia. Sabe que lo que está haciendo no está bien porque sabe que la palabra de Dios lo condena. O sea, no es el pastor, no son los líderes. Es la palabra de Dios la que lo condena y entonces lo esconde. Y ahí tenía el tipo escondido debajo de la tienda su maldición. De hecho, esa es la palabra que usa la escritura, el anatema, una maldición. Entonces la tenía escondida. Ahora, hermano y hermana, eso es lo que tú estás haciendo si tú escondes tu pecado. Estás ocultando, estás escondiendo la maldición para ti y para tu familia. Ahora, si usted lee, en el caso de Acán, la historia de Acán fue que Dios los confrontó. Y Dios le dijo a Josué, es Acán el que tiene el pecado oculto. Es por causa de Acán que yo no puedo estar con ustedes. Porque Dios es santo, 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 y Él no puede estar donde hay pecado. Entonces, si en la iglesia hay pecado encerrado, hay pecado escondido, entonces Dios no puede estar allí, y por eso es que la iglesia se estanca. La iglesia no puede avanzar, la iglesia no progresa, no camina. ¿Por qué? Porque hay pecado escondido. Entonces, Dios le dice, bueno, llámalo, lo sacas al frente, y esto es lo que va a pasar con Acán. Y si usted no lo ha leído, pues léalo. Pero la historia dice que entonces Acán, con toda su familia,
su tienda y todos sus bienes perecieron. Así, en un instante, delante de todo el pueblo. Ahora, pero eso quizás no es lo más importante. Lo más importante es que vemos entonces que a partir de allí, Dios sí estaba nuevamente con el pueblo y el pueblo siguió avanzando. Josué siguió conquistando. Josué siguió en la jornada y siguieron avanzando en el territorio que Dios les había prometido, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros, iglesia, tenemos que agarrar de esta escritura. Si bien es cierto, doctrinalmente, muchas veces en la iglesia nos dejamos llevar por influencias, o sea, porque el hermanito, porque la hermanita, porque es primo del pastor, porque es el cuñado, porque es aquí. No, hermano, la palabra es la palabra y hay que aplicarla, así sea el mismo pastor, hay que aplicársela. O sea, es que la palabra es la que nos dirige a nosotros. Qué triste cuando los líderes de la iglesia se prestan para esconder algo porque se trata de X persona, se trata de la persona que más aporta económicamente a la iglesia y entonces pues le toleramos pues porque si se nos va esta persona entonces bajan los ingresos de la iglesia. Mentira del diablo. Así el diablo nos tiene atrapados. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que como iglesia estas cosas no se pueden permitir, ¿no? Entonces, vamos al 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces Pablo dice, quítense la religiosidad, quítense la tradición y quítense todas esas cosas que lo compara con la levadura vieja, la levadura religiosa. Y entonces dice, démonos cuenta que el pan de nuestra Pascua es Jesús. Y Jesús ya fue sacrificado. O sea, no es que va a ser, ya fue. Y como ya fue sacrificado, entonces ahora yo me debo a ese sacrificio. Por lo tanto, mi comportamiento debe ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo debo de seguir al pie de la letra lo que Dios me manda en su palabra. De lo contrario, yo estoy en desobediencia. Y por estar en desobediencia, entonces yo voy acumulando castigo, juicio para mí. Pablo nos deja ver que nosotros somos responsables en la iglesia de lo que permitimos y cómo nosotros vamos a deshacernos de estas cosas que tarde que temprano pueden darse en nuestra iglesia. O sea, no estamos exentos de ello. Puede ser que en tu iglesia surja una situación como esta. Dios no lo quiera, pero puede ser que suceda. Ahora, lo delicado no es que suceda. Lo delicado es si la iglesia lo consiente, si la iglesia lo permite. Entonces, ahí sí que estamos mal. Ahí sí que estamos en una condición, como dice Pablo, envanecidos, llenos de la vieja levadura. Consideremos el sacrificio de Jesús y valoremos lo que Jesús hizo por nosotros. Valoremos ese sacrificio. Démosle valor a la sangre que Jesús derramó. Bien, entonces, la segunda parte, los versos 9 hasta el 13, dijimos que es realmente el acto disciplinario. O sea, Pablo, indignado, les hace ver que eso es intolerable. Pero entonces
hay que ejercer disciplina. Como leíamos en el verso 5, dice, entreguen a Satanás. Y leímos lo que él hizo con Emineo y Alejandro, lo que le escribe a Timoteo, ¿verdad? Entregarlos a Satanás, o sea, expulsarlos de la iglesia. Entendamos eso. Cuando Pablo dice entregarlos a Satanás, es sacarlos de la iglesia, tirarlos al mundo, y el mundo pues es el reino de Satanás, ¿no? A eso se refiere Pablo. Pero no se olvide, con el fin de que la persona sea restaurada, que la persona al experimentar el mundo en su plenitud, el pecado a plenitud, que la persona tenga la oportunidad de arrepentirse y convertirse de su mal camino. Y cuando eso suceda, entonces la persona puede ser restaurada. Algunas lo hacen, otras mueren en su pecado. Y la pregunta queda, ¿no? ¿Será que el hermano era salvo o no era salvo? ¿Será que el hermano perdió la salvación? Bueno, hay lugar para pensar de diferentes maneras. Ahora, lo que yo sí sé, porque la Escritura me dice, es que si él era hijo, murió siendo hijo. Ahora, murió en desobediencia, lo cual traerá consecuencias, sí. Pero era hijo. El hijo pródigo se fue, se gastó toda la plata, se pervirtió, pero seguía siendo hijo. Por eso es que un día, cuando él se arrepiente, regresa, el padre lo recibe. ¿Por qué? Porque seguía siendo hijo. Pero bueno, hay diferentes opiniones y no nos vamos a meter en eso. Si la salvación se pierde o no se pierde, como dijimos en otra clase, si usted piensa que se pierde, cuídala. Y si usted piensa que no se pierde, de todas maneras, cuídala, porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda, a cuidarla con temor y temblor, decíamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, veamos la disciplina, ¿ok? Verso 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿ya? O sea, Pablo les está recordando que ya habían sido advertidos. Acuérdense que la condición en Corintio era una inmoralidad sexual a nivel general. Entonces, tanto así que cuando la gente se convertía a Cristo, una de las cosas más difíciles o lo que más les costaba era limpiar la mente de esa perversidad sexual. Y por eso, como dije hace un momento, Pablo usa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 para exhortar a los corintios a una pureza sexual. Ahora, iglesia, nosotros debemos de ver esos 3 capítulos y darnos cuenta que también cada uno de nosotros somos llamados a la pureza sexual. Yo sé que algunos quizás han sido puros sexualmente hablando en toda su vida. Gloria a Dios por usted. Pero yo sé que otros han sido pervertidos, han sido fornicarios, han sido adúlteros, han sido pornográficos, han sido dados a la prostitución o quizás a las orgías, al desorden sexual, a la homosexualidad, quizás a la prostitución, qué sé yo. Ahora, ese tipo de persona, entienda, sé que como parte de la iglesia debemos de regresar a la pureza sexual, donde, según el marco de la Escritura, la pureza sexual se encierra única y exclusivamente dentro del matrimonio. O sea, si yo no estoy casado, si yo no tengo esposa, amadita hermana, si usted no tiene esposo, entonces su sexualidad debe de estar a cero. Así es el contexto bíblico. Yo sé que hoy está de moda y que los jóvenes pueden experimentar a su temprana edad y todo eso. Bueno, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma y si yo quiero tener pureza sexual, más vale que yo siga los patrones bíblicos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Ojo con esto. Cuando Pablo dice, les he advertido que no se junten con los fornicarios, aclara en el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no con los fornicarios del mundo.
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, mire lo que está diciendo, que nos alejemos, que nos apartemos de la gente que hace estas cosas, pero dentro de la iglesia, no los de afuera, porque los de afuera están en su mundo. Ahora, si nosotros nos alejamos de ellos, entonces ¿quién los va a ganar para Cristo? Ahora, no me malentienda, alejarnos no quiere decir que, estar con ellos no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos hacen, sino que Pablo lo que quiere dejarnos saber es que los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las prostitutas, los borrachos y toda esta gente que está hundida en el mundo, nosotros no podemos alejarnos de ellos, no debemos alejarnos de ellos, porque nosotros somos la luz de este mundo y nosotros les vamos a alumbrar el camino a ellos para que vengan a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que nos alejemos de aquellos que estando dentro de la iglesia andan haciendo estas cosas. Espero que quedemos claros con eso. Entonces dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ojo con esto, ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Mire qué gran enseñanza y cuánto valor doctrinal tiene esta palabra, porque muchas iglesias yerran por falta de conocimiento. Hay mucha gente en las iglesias que se aleja de la gente del mundo porque son borrachos, se aleja de la vecina porque es prostituta. No, hay que ganarlos para Cristo. Claro, no vaya usted a hacer lo que ellos hacen, pero no se aleje de ellos. Pero sí dice Pablo que dentro de los que dicen que son hermanos y andan haciendo estas cosas, entonces con ellos ni siquiera te sientes a la mesa. ¿Por qué? Porque están pisoteando la sangre de Cristo. Están dando por el suelo al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor a nosotros. Verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, ¿qué están esperando? Sáquenlo. Entonces hay un momento donde la iglesia debe de expulsar a este tipo de personas. No podemos estarle permitiendo a una persona que esté practicando el pecado. Ahora, sí pecó, ok, está bien, entonces venga, arreglemos, pongámonos a cuenta, pida perdón, restáurese, adelante, siga hermano. Pero si ya va a estar practicando el pecado, entonces ya es otra cosa. Entonces no le podemos tolerar, no se lo podemos permitir. Entonces dice Pablo, expúlsenlo de la iglesia. Quiero terminar haciendo referencia a otra carta. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, y es interesante porque Pablo nos deja ver cuán importante es que nosotros como iglesia entendamos los aspectos doctrinales que rigen la iglesia. Y los aspectos doctrinales están basados en la escritura, no en el criterio o en el pensar de alguien. Porque, mire, esto es lo triste. Hay personas que forman sus propias doctrinas, forman sus propias reglas, sus propias normas. Y entonces empiezan a enseñarlas como si fuesen bíblicas. Y hay que tener cuidado. Porque las doctrinas de hombre pueden ser buenas, pero en nuestra relación con Dios no nos ayudan en nada. Si usted quiere una relación con Dios firme y sólida, usted quiere tener esa intimidad con Dios, entonces manténgase dentro de
la doctrina bíblica. No se salga de la Escritura. Manténgase en la Escritura. Yo sé que de repente habrán partes de la Biblia que usted no las entiende, o habrán partes de la Biblia que a usted le cuesta ponerlas en práctica. Bueno, trabaje en ello, ocúpese de ello, porque Dios es el que conoce su corazón. Y Dios es el que sabrá con qué esfuerzo, con qué empeño usted lo está haciendo. Él es el que sabe. Entonces les decía, quería terminar citando la carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Mire lo que dice en el capítulo 3, en el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, fíjese, ya no es a los corintios, esto es a los de Tesalónica. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Entonces, la conducta irresponsable y desordenada de algunos hermanos le hace daño a la iglesia. Y entonces esta persona, dice Pablo, ni siquiera deben llamarse hermanos, porque lo más seguro es que no han conocido a Cristo todavía. Porque si hubiesen conocido a Cristo, si ya hubieran conocido a Cristo, entonces no estarían en tal situación. Y otra vez, o sea, no es que nosotros, los que estamos en Cristo, no pecamos. Sí, nosotros pecamos todos los días, pero lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, el que de verdad ha nacido de nuevo, el que de verdad es hijo de Dios, no puede practicar el pecado. ¿Y por qué no puede? Porque el Espíritu de Dios está en él, así de simple, así de sencillo. Entonces, por eso es que creo que es erróneo pensar que una persona que la vimos en la iglesia sirviendo y haciendo aquí y haciendo allá, muy entregado, y después lo miramos revolcándose en el mundo y muere allá, entonces preguntarnos, ¿será que perdió la salvación? Yo diría más bien que nunca fue salvo. Ahora, puede ser que sí fue salvo también, según lo que vimos anteriormente en el verso 5. Y Dios dejó que el pecado lo acabara para consumir su cuerpo con el fin de que no se perdiera su alma. Yo no sé. Dios es soberano y Dios puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, lo que yo debo de cuidar es mi parte, la porción mía, lo que a mí me corresponde. Eso es lo que yo debo de cuidar. De manera que el día que yo muera, ese día, yo vaya a la presencia del Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de cuidar. Los demás, bueno, cada uno lo hará. Y entonces más adelante en el verso 14 dice así, estamos en Tesalonicenses, ¿no? A ver, si Tesalonicenses dijimos, segunda de Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 3. ¿Okay? Entonces dice en el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Ahora, mire, y esto es la disciplina. Esto es la disciplina. O sea, cuando la iglesia pone a alguien en disciplina, lo primero que la iglesia tiene que hacer es cortarle todos los privilegios. Para que se avergüence. Para que la gente pueda ver que hay algún problema en ese hermano por lo cual dejó de servir, dejó de trabajar en la obra, ya no tiene los privilegios que tenía. Entonces, la idea es, según dice el apóstol Pablo, que se avergüence. ¿Para qué? Para que reaccione y se arrepienta y se convierta y se restaure. Ese es el objetivo de la disciplina. Dice la Escritura que Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo castiga. Porque si el padre dice no disciplina al hijo, entonces no lo ama. De modo que la iglesia debe de ejercer esta disciplina para que la persona sea restaurada. Mas no lo tengáis por enemigo. Verso 15. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahora, ¿se da cuenta usted? La amonestación como hermano es en el amor de Cristo con el único fin de que ese hermano que está hundido se pueda restaurar.
ese hermano que cayó en adulterio, ese hermano que cayó en fornicación, ese hermano que cayó en semejante situación, pueda ser restaurado. Ese es el trabajo nuestro, iglesia. Entendámoslo doctrinalmente hablando, conforme a la Escritura. Nosotros estamos llamados a restaurar a cada hermano que cae, a cada hermano que falle. ¿Por qué? Porque puede ser que mañana el que cae seas tú. ¿Y qué va a pasar entonces si no hay quien te restaure? ¿Qué va a pasar entonces cuando tú falles y los hermanos saquen el hacha para cortarte la cabeza, así como tú lo hacías? Creo que ahí es donde la iglesia se ha perdido por falta de conocimiento. Amados hermanos, terminamos el capítulo 5. Prepárese para el 6. La próxima semana seguimos avanzando para gloria del Señor. Bendito sea su nombre que nos ha permitido avanzar, y pues creo que cada jueves es de bendición. Para mí es un placer dirigirme a ustedes, llegar hasta sus casas, llegar a sus corazones a través de esta preciosa palabra. Y como dije al principio, el único deseo es que usted sea bendecido, que usted sea edificado, que sea fortalecido y que se prepare, se capacite doctrinalmente para que nadie lo engañe ni lo confunda. Un abrazo a la distancia. Que Dios los siga bendiciendo y nos veremos el próximo jueves, siempre a las 8 de la noche. Bendiciones a todos. Les recuerdo a los que son miembros de la iglesia, mañana tenemos culto de oración y el sábado el gran día de la feria misionera. Ahí los espero. Bendiciones.